Muy buenas tardes, aquí la Aurus Sánchez o Amiel Shimon, y hoy vamos a hablar sobre otro argumento, otra forma de ver la pregunta, una de las preguntas más famosas, si Dios existe. Y vamos a analizar dos cosas, el enfoque pragmático y también la apuesta de Pascal. Ahora, si no saben, ya he hecho algunos videos en diferentes argumentos que podemos debatir, hablar, conversar, para tratar de comprobar si Dios existe o no y por qué. Todos nos hemos hecho esta pregunta, si Dios existe o no, y dependiendo de qué tipo de persona o con quién hablas o de qué religión, hay ciertos argumentos que se usan más que otros. Y ya en otros videos hemos hablado sobre el milagro del pueblo judío, el argumento ontológico del diseño, pero hoy día vamos a hablar sobre dos otros. Y como ya he mencionado antes, por favor, es imposible tomar una decisión tan importante basándose en solamente un argumento. Y no estoy tratando de hacer eso. Quiero dar a luz, quiero que ustedes por lo menos sepan un poquito, escuchen el resumen que yo doy hablando de estos argumentos, de estas pruebas filosóficas que según las escrituras hebreas y la lógica y filosofía podemos ver que sí, Dios sí existe. Ahora, primeramente hablemos sobre la apuesta de Pascal. Esto es un argumento sumamente famoso del filósofo francés, Pascal. Lo que él dice, y yo también he dicho esto en otros videos, es bien importante y interesante. Él dice, es imposible comprobar a alguien que 100% Dios existe. No importa lo que uses, es imposible. Pero aunque es imposible, uno debe escoger. Es mejor que en mi vida yo crea que existe Dios y es mejor que yo viva mi vida de tal forma, porque los beneficios en creer en Dios es mucho más grande que los beneficios en no creer que Dios existe. Y la forma en que Pascal lo pone es de tal forma. Esta es la lógica. Digamos que Dios sí existe. Digamos en esta situación, Dios sí existe y sabemos eso. Entonces, si usted y yo creemos en Dios, el regalo o el premio de creer en Dios, ese premio será eterno y vamos a vivir para siempre, en un paraíso, en los cielos, en lo que usted crea, ¿ok? Entendemos hasta este punto, ¿verdad? Pero entonces, si Dios sí existe y usted decide no creer en Dios y Dios sí existe, entonces, ¿cuál va a ser tu consecuencia? Tu consecuencia va a ser algo que va a ser para siempre. No vas a ir al paraíso, no vas a ir al cielo, morirás para siempre, ¿ok? Digamos esto en esta situación. Pero ahora, si volteamos la moneda y ahora vamos a decir que Dios no existe. Entonces, si Dios no existe y usted no cree en Dios, entonces los beneficios de no creer en Dios solamente es temporario, ¿verdad? Hasta que uno muera. Pero entonces, si Dios no existe, pero usted sí cree en Dios, entonces los beneficios de creer en un Dios que no existe también es temporario, solamente hasta que usted muera. Entonces, si examinamos esto, vemos algo fascinante. Creer en Dios, hay una probabilidad grande o hay una probabilidad de que creer en Dios y vivir una vida así, en donde existe Dios, hay un beneficio eterno. Pero si Dios no existe, pero usted todavía cree en Dios y vive su vida de tal forma, ese beneficio solamente es temporario. Si usted cree en Dios o si no cree en Dios, y si Dios no existe, usted cree en Dios o no cree en Dios, los beneficios de cualquier decisión es temporario, solamente hasta que usted muera. Entonces, Pascal dice, si usted no puede tomar una decisión porque no hay suficiente evidencia en nuestras vidas, y eso es cierto, entonces vamos a tener que tomar una decisión, porque en algún punto en nuestras vidas vamos a estar forzados a pensar si Dios existe o no. Hay que tomar esta decisión intelectualmente. Entonces, si vamos a eventualmente tener que tomar esa decisión intelectual, emocional y vivir nuestras vidas de cierta forma, si Dios existe o no existe, es mejor, Pascal dice, este es su argumento, su puesta, es mejor vivir una vida creyendo que Dios sí existe porque el beneficio pudiera ser más grande y es eterno. Ahora, yo entiendo que para muchas personas esto es un argumento bien débil, otros dicen esto es un argumento sumamente grande que realmente hay que estudiar y entender a más profundidad, pero otra vez, por favor,
Si usted es ateo, agnóstico, religioso, no religioso y está pensando en esta pregunta, si Dios existe, por favor, solo es importante investigar primeramente la Biblia, ¿verdad? Pero también investigar estos argumentos filosóficos, ver las debilidades, por qué el argumento es fuerte, por qué no es fuerte, y ya después que uno ha visto todo, tomar una decisión y se va a dar cuenta que creer en Dios y vivir una vida de tal forma, no solamente hay más evidencia, pero también es mejor vivir una vida de tal forma. Y esto es el otro punto que quiero mencionar en este video, hablar sobre el enfoque pragmático. Ahora, el enfoque pragmático no es necesariamente un argumento lógico o un argumento en sí para demostrar que Dios sí existe, pero este enfoque está tratando de demostrar los beneficios que usted puede tener en su vida, para usted y su familia, en creer que Dios sí existe. Hasta han habido estudios científicos, y están interesados en leer esos estudios científicos, aquí pondré uno, ustedes pueden ver en su propio tiempo, en que las personas que sí creen en un Dios viven una mejor vida de mejor calidad y hasta a veces cualidad también. Ahora, esto es todo general, obvio. Han habido muchas experiencias. A lo mejor usted ha vivido una experiencia personal en que usted ha vivido una vida religiosa o usted cree en Dios y su vida le ha ido bien mal. Tiene enfermedades, familiares han muerto, usted ha perdido trabajo, no tiene plata. Yo entiendo. Pero en este video estamos hablando sobre lo general, el averaje. No estamos hablando de los extremos de la izquierda o de la derecha. No estamos hablando de lo general. Porque si vamos a tener un argumento, hay que evitar los extremos. Estamos hablando de la mayoría de las personas. Ahora, creer en que existe un Dios o un creador, lo que nos da a nosotros es que nos da propósito, significado a nuestra vida. Nos ayuda a pensar de tal forma y no solamente pensar, wow, nací, estoy trabajando, pero ¿para qué? ¿Para morir y nada más? Vivir de tal forma pensando que Dios sí existe eleva lo mundano que existe en este mundo, nos inspira a usted y a mí a mejorar en nuestra personalidad, físicamente, emocionalmente, intelectualmente, y nos hace mejores personas y tratar de ser algo mucho más de nosotros, pero al mismo vez aceptar y entender que mira, yo no soy nadie, mi vida va a ser bendecida o no bendecida porque existe un Dios que está viendo todo. Ahora, si no sabe, hay muchos beneficios que uno puede tener si uno piensa que existe un creador. Y había un estudio por el autor Dan Buettner, que él era un autor y explorador americano. Si están más interesados en este estudio, aquí voy a poner un estudio que ustedes pueden ir a ver en su propio tiempo. Y lo que él hizo fue, él condujo un estudio tratando de descubrir cuáles son los factores más grandes que ayudan que una persona puede vivir una vida más larga y mejor. Y lo que él hizo, él fue a 4 diferentes sitios alrededor del mundo donde la gente vive mucho más tiempo. Él hizo entrevistas a todas estas personas en estos 4 lugares alrededor del mundo y vio que tenían hábitos similares que les ayudó a tener mejor vida, mejor salud y vivir mucho más tiempo. Todas estas personas estaban hablando sobre la importancia de tener propósito a la vida. El segundo factor es que cuando hablaban ponían mucha importancia en tener mucho tiempo con familia o con la comunidad y todos sentían que eran parte de esa misma tribu. El tercer factor es que todas estas comunidades o estos sitios practicaban de una forma u otra el sábado, el Shabbat, como el pueblo judío hace. Ahora, obvio, no estoy diciendo que estas personas eran religiosos o estaban haciendo lo mismo que hace el pueblo judío en los sábados. Hacen un Shabbat, no tienen teléfonos, cortan la electricidad y así por el estilo. No, pero tienen una forma de Shabbat. Pero en este tipo de sábado, de Shabbat que ellos tienen, lo llaman como su día de descanso. Otra vez, es similar que en el judaísmo, pero en este día, en su sábado, en su día de descanso que ellos tienen, ellos no trabajan, tratan de separarse de
del mundo real, a lo mejor no están en sus computadoras, en sus televisiones, y lo que tratan es de descansar y estar con la familia y hacer algo que usualmente no hacen a lo mejor durante la semana. Tratan de relajarse y recargar su batería, por así decirlo, espiritual, mental y físico. Otra vez, no es igual como lo hace el judaísmo. Y recuerda, el Shabbat es solamente para el pueblo judío. Pero todos estos 4 sitios donde este explorador fue, él se dio cuenta que estas personas pudieron llegar a cierta edad tan larga y tenían menos enfermedades y se sentían mejor en muchas formas porque practicaban este tipo de día de descanso, por así decirlo. Y lo interesante es que estos 3 factores que él se dio cuenta que practicaban estas personas son valores que el judaísmo y las escrituras hebreas han hablado y hablan de. En el judaísmo se estresa mucho vivir una vida espiritual, obvio, pero vivir una vida que tiene un propósito elevado y darse cuenta de esto. Y que cada momento que uno vive su vida, cada cosa que hacemos, todo tiene un propósito y todo tiene un propósito, podemos decir, espiritual en este mundo. El judaísmo también habla de que hay que amar a tu prójimo, ¿verdad? Y esto sale en la Torá, en el tercer libro de la Torá, Levítico capítulo 19, versículo 18. Vemos que hasta Jesús en el cristianismo habla de este concepto en los evangelios. Y él hace esta frase que hay que amar a tu prójimo como a ti mismo, bien famoso. Pero ¿de dónde Jesús, que era un judío, si no saben, de dónde él saca esto? Él saca esto porque aprendió esto de las escrituras hebreas, de la Torá, vemos en Levítico capítulo 19. Y al ver todo esto en las escrituras hebreas, el judaísmo estresa que hay que participar y estar en una comunidad y tener obligaciones y estar con la familia y con la comunidad y ayudarnos uno al otro. Y también, si no saben, el judaísmo, antes del judaísmo, este concepto de que hay un día de la semana donde hay un descanso, eso no existía antes del judaísmo. Y vemos que hoy día este concepto de que ha llegado el fin de semana, vamos a descansar, todas estas ideas y todo esto viene del principio del judaísmo. Vemos que las escrituras hebreas hablan sobre que el sábado, el Shabbat, es un día bendecido, es un día de descanso. Y mira, todos estos otros países, culturas, practican algo similar porque se han dado cuenta, si hacemos todo esto, vamos a vivir una mejor vida. Entonces, al final de este estudio, el autor Dan Buettner se da cuenta que creer en Dios tiene muchos beneficios que hay que tener en cuenta cuando hacemos esta decisión de pensar y de creer intelectualmente, emocionalmente y físicamente, si vamos a creer que sí, Dios existe o Dios no existe. Ahora, otra vez, como dije en el principio de este video, hablar de esta apuesta de Pascal y hablar de este enfoque pragmático son argumentos que podemos decir de tal forma, podemos tratar de usarlo para argumentar y debatir que Dios sí existe, pero mucho más importante, estamos viendo los beneficios, nos estamos enfocando en los beneficios de creer en la existencia de Dios, que puede haber un componente eterno, mucho más importante, y que uno puede vivir una mejor vida físico, emocional, mental, si creemos que Dios sí existe y que Dios se encarga de todo el mundo. Ahora, a lo mejor hay ciertas preguntas que tenemos, o hay cosas que no entendemos, como cómo Dios puede permitir tanto sufrimiento, o que personas inocentes mueran, o realmente tenemos libre albedrío. ¿Por qué Dios deja que todas estas guerras ocurran? Y son preguntas excelentes, difíciles pero excelentes, que hay respuestas para estas preguntas. Hay respuestas. A lo mejor no vamos a entender todas las respuestas o el raciocinio inmediatamente, o no queremos aceptarlo porque estamos sesgados emocionalmente por 1,000,000 de razones. Pero es importante y hay que entender que va a haber un punto en que usted y yo vamos a tener que tomar esta decisión para uno mismo
o para nuestras familias que vamos a criar o a crear. Hay que preguntarnos, ¿creo yo en Dios? ¿Hay beneficios en creer en Dios o no? ¿Cuáles son los argumentos lógicos o filosóficos o bíblicos que hay que estudiar y entender si Dios existe o no? ¿Cómo va a impactar mi vida si creo en Dios o no? Otra vez, son muchas más preguntas que las respuestas, entiendo esto. Pero por favor, piensen en todo esto, en lo que dije. Pongan sus preguntas aquí abajo, like el video, comparten el video, realmente lo apreciaría. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Gracias.